Bien, y ya estamos de regreso a pocos días del cierre del año 2023. El gobierno presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Precisamente vamos a hablar de este tema, profundizar en este y otros temas de la contingencia con el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno, es una estrategia nacional de integridad, como se llama su nombre, que realza principalmente porque está en una contingencia donde la transparencia es fundamental. ¿En qué consiste, entre los primeros rasgos, ministros, que avanzaría hacia ese plano? Bueno, en primer lugar es necesario precisar que el Plan Nacional de Integridad Pública está siendo elaborado desde el año pasado, sobre la base de un diálogo con representantes de los tres poderes del Estado, distintos servicios públicos, sobre todo los que forman parte de lo que se denomina el ecosistema anticorrupción, así como representantes del sector privado, la sociedad civil, el mundo de las ONG que trabajan en el ámbito de la transparencia y la probidad. Y el sentido básico es establecer una estrategia que sea una política de Estado que nos permita elevar los estándares en la materia a través de 210 medidas específicas que se están implementando en el marco de un plan que se proyecta incluso por una década, de manera tal que no sea un compromiso de solo un gobierno, sino que sea una política de Estado que comprometa al conjunto de las instituciones. Y en ese contexto se ha desarrollado este diálogo desde el año pasado, que ha dado frutos a través del lanzamiento que se hizo el día de ayer, encabezado por el presidente de la República. Por tanto, no dice relación directa con la coyuntura, independientemente de que haya hecho acontecido en este año que han dado, podríamos decir, más fuerza a la necesidad de llevar adelante esta estrategia. Claro, presentarla en estos días claramente, y a eso nos referíamos, pues son cerca de 210 medidas que buscan regular los recursos públicos, y ahí va una de las discusiones que se ha dado después del caso Convenio principalmente, ministro, cuando se ha dicho que hay un sistema permisivo en ese sentido, cuando se puede quizás hacer mal uso de recursos, que en este caso, por ejemplo, en el caso Convenio, que debería haber ido a personas que más lo necesitan o con déficit habitacional, en fin, y estas se pueden desviar, no sé si permisivamente, pero hasta desde el gobierno han dicho que de una manera más fácil, porque el sistema lo permite. Esto es, a largo plazo, la idea de ir generando nuevas regulaciones, fiscalizaciones para impedir nuevos casos Convenios, por ejemplo. Bueno, efectivamente yo diría que aquí existen dos iniciativas que ha impulsado el gobierno. La Estrategia Nacional de Integridad Pública, que es un compromiso con proyección estratégica para elevar los estándares de probidad y transparencia, pero además medidas específicas que se adoptaron tras recibir el informe de la Comisión Jaraquemada, encargada de hacer propuestas para regular de mejor forma la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro, principalmente fundaciones y corporaciones, y el Estado, y en especial el traspaso de recursos públicos a esas instituciones. Y en ese contexto ya hay medidas que se han implementado. Por ejemplo, en la ley de presupuesto se eliminaron y modificaron más de 1000 glosas con el objeto de cerrar las brechas de vulnerabilidad y restablecer el principio de concursabilidad, de manera tal que cuando se traspasan recursos del sector público al privado, el criterio de ese traspaso debe ser objetivo y no debe estar fundado en la discrecionalidad de quien toma la decisión. Por tanto, se adoptaron una serie de medidas para reforzar la institucionalidad vigente en el marco de la nueva ley de presupuestos que fue aprobada por el Congreso Nacional y que entra en vigencia el 1 de enero del próximo año. Pero adicionalmente se han presentado proyectos de ley que van a permitir fortalecer nuestra institucionalidad, creando, por ejemplo, el Servicio Interno de Auditoría General de Gobierno. Hoy día hay un consejo creado por un decreto supremo de fines de los años 90. Damos un salto para tener una ley que regula un servicio propiamente tal que va a contar con mejores herramientas para desarrollar ese trabajo. Están las disposiciones que hemos enviado en el marco de, por ejemplo, la Ley de Inteligencia Económica, que hace referencia al secreto bancario, y también la Ley de Beneficiarios Finales y la Ley Marco de Transferencia. Iniciativas que se van a presentar para su tramitación legislativa y esperamos que finalmente sean aprobadas, y que se enmarcan dentro de las medidas comprometidas con la Comisión Jaraquemada, que son más de 60 medidas,
y las 210 que forman parte del plan o programa Plan Nacional de Integridad Pública que se anunció el día de ayer por el presidente Boric. A propósito del presidente Gabriel Boric, que anda de gira en la región de Los Ríos, bueno, él decía hoy día que los responsables van a tener que pagar, a propósito de los temas coyunturales, ministro, acá no se protege a nadie, porque se le decía que estaba hace algunas semanas flanqueando al ministro Carlos Montes, que señaló en algún minuto que él no estaba preparado para un caso como el que ha ocurrido, ¿no? Y que ha golpeado fuertemente a su ministerio. Cuando piden la salida desde la oposición del ministro de Vivienda, ¿cuál es la postura de la moneda? Que ya la ha dicho claramente el presidente, pero ¿quién entonces debería asumir estas responsabilidades políticas? Si bien ya salió la subsecretaria de la cartera, se dice que cuando el ministro dice que o no estaba preparado y se ha sorprendido con todas las irregularidades, entonces, ¿por dónde van las responsabilidades, cree usted? Bueno, de hecho se han hecho valer responsabilidades políticas a las cuales usted misma ha hecho referencia. Ahora, Carlos Montes es un servidor público de toda su vida, una persona honesta, que está haciendo un gran esfuerzo precisamente para hacerse cargo del desafío que tenemos en materia habitacional, para cumplir con el compromiso que nos permita reducir significativamente el déficit que existe en nuestro país y que al mismo tiempo ha entregado todos los elementos al Ministerio Público, toda la información también al Consejo de Defensa del Estado para que se realicen las tareas de investigación que son imprescindibles para el total esclarecimiento de estos hechos que permitan sancionar, de acreditarse delitos a quienes son los autores de estos hechos. Ahora, dicho lo anterior, también es necesario precisar que las investigaciones que se están llevando adelante no solo comprenden la acción del Ministerio, lo que ha ocurrido con las seremías bajo el actual gobierno, también hechos acontecidos en anteriores administraciones y también hechos acontecidos en los gobiernos regionales. Por eso nosotros decimos que, por un lado, estamos comprometidos con el total esclarecimiento de los hechos y creemos que es imprescindible la aplicación de sanciones como una señal ejemplarizadora para que nadie se sienta tentado a cometer delitos en el futuro. Pero adicionalmente es necesario modernizar nuestra institucionalidad para contar con mejores herramientas que generen un desincentivo a este tipo de conductas y que eviten que se sigan produciendo en el futuro. Y en ese contexto se enmarcan los anuncios que ha hecho el gobierno durante todo este tiempo. Entonces, hay un compromiso con el trabajo que hace el Ministerio Público para que la investigación sea exitosa y para que respondan ante la justicia quienes corresponde, y al mismo tiempo estamos trabajando por fortalecer nuestra institucionalidad a través de reformas legales, también modificaciones reglamentarias y otras medidas para mejorar la gestión que nos permitan contar con estándares más exigentes en la materia y reducir las brechas de vulnerabilidad. Sí, cuando le preguntaba también del ministro Carlos Montes, bueno, había ahí un trasfondo de lo que han dicho, por ejemplo, algunos también militantes del Partido Socialista, partido al que usted también pertenece, ministro, cuando, por ejemplo, el senador Insulza señalaba que había sido traicionado el ministro Montes cuando había tenido que entregar prácticamente todo su capital político para defender casos que son de algunos militantes de partidos más jóvenes, de otra ala, ¿no?, del oficialismo, y en ese sentido había un capital político que lo escuchamos también del propio ministro Montes cuando señalaba que él ya prácticamente estaba o pretendía terminar su carrera política, ¿no?, y es llamado ahora a colaborar con el gobierno. Bueno, yo no haría generalizaciones, porque cuando se señala que todos los militantes de una determinada organización política, poco más que son partícipes o cómplices de un determinado delito, creo que eso no corresponde. Sí hay que ser también claro y que se tiene que hacer justicia y por tanto se tienen que investigar los casos hasta el final. Y en caso de acreditarse los hechos, tienen que aplicarse sanciones a quienes han traicionado la fe pública. Porque finalmente, cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de que no se responde al interés público o al interés general, sino que a un interés particular. Y particularmente cuando se cometen delitos, lo que corresponde es que se investiguen y se apliquen las sanciones correspondientes. ¿En ese sentido, mucho de su capital político, cree usted, o arriesgarlo, ministro? ¿Cree que es fundamental que estas investigaciones sean exitosas? ¿Perdón? ¿Usted cree que el ministro Montes ha tenido también que arriesgar mucho de su capital político? Creo que el ministro Montes ha debido enfrentar una situación compleja, insisto, respecto de brechas de vulnerabilidad que existen desde hace un tiempo. Cuando hicimos el análisis de la institucionalidad vimos que con el paso del tiempo, a través de la ley de presupuestos, se fueron estableciendo glosas presupuestarias más flexibles para que el Estado llegara con mayor rapidez
pero que al mismo tiempo generaba el problema que ante personas inescrupulosas que quieran desviar los recursos era un peligro, y por eso, precisamente, en el marco de la nueva ley de presupuesto establecimos un marco mucho más estricto con mecanismos adicionales de control. Es más, ya para la ley de presupuesto de este año hubo un avance importante, y para la ley de presupuesto del próximo año el avance incluso es mucho más sustantivo, y se hizo una revisión de toda esta normativa haciendo los cambios necesarios para garantizar que tenemos mejores herramientas para enfrentar este tipo de situaciones. Claro, ahora igual va a depender... Hay que ser categórico. Ahora igual va a depender, ministro, de, por ejemplo, más allá de lo que se inyecte para el presupuesto del próximo año en una u otra cartera, como precisamente la de vivienda, que un ministro en particular genere ruido, se le pida, por ejemplo, la renuncia desde la oposición. Usted ya también ha estado en el gobierno y en el Parlamento últimamente antes de ser ministro de las Express. ¿Cree usted que una figura en un ministerio tan criticada por la oposición en este caso, hace bien que se extienda mucho más en una administración, sabiendo o siendo responsabilizado por no estar al tanto de todo lo que debiese estar como la cabeza principal de un ministerio? Le insisto en lo que he señalado. El ministro Montes es una persona honesta, una persona proba, nadie pone en tela de juicio su compromiso con valores fundamentales como la probidad y la transparencia, y ha actuado con celeridad desde el momento en que ha tomado conocimiento de los hechos. De hecho, él entregó todos estos antecedentes a los distintos fiscales que están llevando adelante las investigaciones. Se hicieron las denuncias respectivas respecto a hechos acontecidos bajo la actual administración, también hechos acontecidos en anteriores gobiernos, con el objeto que estas investigaciones sean exitosas y se apliquen las sanciones correspondientes conforme al trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Y por eso el Gobierno no solo está comprometido con el total esclarecimiento de los hechos, sino que nos parece que es necesario para el país que el trabajo que está haciendo el Ministerio Público sea exitoso para que finalmente la justicia aplique las sanciones que establece la ley. En ese sentido de lo que le ha correspondido a usted como ex senador en estar en el Parlamento y ahora volver a hacer ese nexo del ministro secretario general de la Presidencia con el Congreso particularmente, ¿cómo ha visto el ambiente? Le pregunto sobre todo después del mea culpa que hizo el propio presidente Boric, ministro Elizalde, cuando decía que ellos cuando eran oposición debilitaron también de alguna manera a las instituciones, que era el llamado que hacía ahora a propósito. ¿Ve que con tanta crítica o salida o peticiones de renuncia se debilita de alguna manera la institucionalidad, como lo señalaba el mandatario? Y ahora usted como ministro, ¿cómo ve ese llamado en el Congreso? Creo que el presidente Boric ha hecho una declaración en su condición de jefe de Estado que da cuenta de una enorme honestidad y también valentía, que consiste en evitar continuar este círculo vicioso de que yo hago algo ahora porque tú hiciste lo mismo antes, y que es un cuento de nunca acabar. Y por eso la interpelación que él hace es una interpelación por Chile, que consiste básicamente en que trabajemos con la mejor disposición por generar acuerdos que nos permitan enfrentar los problemas comunes que tenemos como sociedad a través de una actitud profundamente constructiva. Por cierto, en un país diverso donde existen matices, diferencias de opinión, un país democrático como es el nuestro, pero anteponiendo siempre el interés superior del país. Y a veces la rencilla política, las declaraciones en uno u otro sentido, los dimes y diretes, nos distraen de lo que es realmente importante. Por eso insisto que, por ejemplo, hoy día tenemos un enorme desafío en materia habitacional en Chile, respecto del déficit que se ha ido acumulando durante mucho tiempo. Y el Ministerio de Vivienda tiene que concentrarse en ese esfuerzo. Y en paralelo, se tienen que llevar adelante las investigaciones para que se esclarezcan estos hechos, porque no pueden quedar en la impunidad delitos que generan legítima indignación pública. Todos estamos indignados con lo que ha acontecido con el llamado caso convenio, y por eso nos parece necesario, imprescindible y positivo que se lleven adelante estas investigaciones para determinar las responsabilidades criminales y para la aplicación de sanciones. Ahora, solo para terminar con el tema de convenios y la responsabilidad o no del ministro Montes, esto de entregar la información, que es lo que coinciden, por cierto, casi todas las autoridades en la moneda, ¿es distinto o es otra cosa haber sabido y haberse enterado como ministro de Vivienda lo que ocurría o los traspasos que se hacían a estas fundaciones, por ejemplo? ¿O cree que ahí no es tan de responsabilidad fiscalizadora del propio ministro de la cartera?
Bueno, el ministro señaló claramente que apenas tomó conocimiento. Por eso, pero una vez que tomó conocimiento, ¿no debería haberse enterado antes de lo que estaba ocurriendo, más allá de la fecha o la diferencia que haya de los plazos en que se entregó la información, haber habido más fiscalización por parte de la cartera de vivienda? En el caso de los servicios públicos, particularmente los ministerios, el jefe político es el ministro, pero los jefes de servicio son los subsecretarios. Y por tanto son ellos los que están en el día a día de la parte administrativa. Y la responsabilidad ministerial va bien dice relación con las grandes tareas que tienen los ministerios. Pero el ministro Montes fue categórico, apenas se enteró, solicitó la renuncia al CRM respectivo y proporcionó todos los antecedentes a la justicia. Concurrió y viajó a Antofagasta, le entregó todos los antecedentes al fiscal y ha hecho lo mismo con otros fiscales que están llevando investigaciones en otras partes del país. Y es más, ha sido explícito respecto de que él es el principal interesado en que estos hechos se esclarezcan. Ministro, antes que se termine el año legislativo, ¿qué proyecto debiese sí o sí alcanzar este año, el 2023? Le pregunto porque hay una queja incluso de la ministra de Salud por la ley corta de ISAPRES, ¿no?, que sabemos también está en la primera fila o como prioridad. ¿Cuál cree usted, si tuviese que elegir una, que no puede pasar de este año legislativo 2023? Bueno, la que anunció hoy día el ministro de Hacienda, la ley de reajuste, que se aprueba todos los años, pero además en este caso es con acuerdo con los representantes de las distintas asociaciones de funcionarios públicos. ¿Y qué pasa con la ley corta muy importante para lo que viene por delante de ISAPRES, que es tan prioritaria, ¿no?, sobre todo con sí, lo que está pasando con esas instituciones? Sí, respecto a la ley corta de ISAPRES, hay materias que deberán ser aprobadas dentro del año y estamos en el diálogo con los parlamentarios para así garantizarlo, y hay otras que tienen plazo hasta mayo del próximo año conforme al plazo extendido que otorgó la Corte Suprema. En ese contexto estamos en este momento conversando con los integrantes de la Comisión de Salud del Senado con el objeto de tramitar y aprobar con celeridad el primer trámite, y obviamente también vamos a dialogar con las diputadas y diputados porque este proyecto tiene que ser aprobado en ambas cámaras del Congreso Nacional. Bien, ministro Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por hablar con Hoy es Noticia en CNN Chile. Muchas gracias, que tenga una muy buena tarde. Buena tarde también. Bien, son las 5 de la tarde con 29 minutos, vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso aquí en CNN.